está. Pon un momento tú una música, por favor, esa de piano. Buenas noches, que la paz de Dios sobreabunde vuestros corazones. Así que bueno, estamos aquí en Facebook, en esta plataforma tan bendecida que tanto bien nos ha hecho siempre. Me acuerdo los días de las noches de las pandemias. ¿Os acordáis? Los programas de Jesús Sigue Restaurando eran tremendos. Bueno, hoy estamos aquí en la radio con este precioso tema, pecado y arrepentimiento. Creo que es un tema precioso donde el Señor nos va a ministrar y nos va a enseñar el Señor verdaderamente lo que causa el pecado en nuestras vidas y también causa en nuestros corazones cómo lo endurece. Estamos esperando entrar en la... Dale vos. En la sintonía 107.6 de la FM. Si os pido que compartáis el vídeo, ayudadme. Sabemos que llevamos mucho tiempo sin... Dale más vos. Sin transmitir por aquí, pero sabemos que va a ser una bendición. Así que bueno, ayúdame a compartirlo para poder ser de bendición a otras vidas. Compártelo, ponlo en tu muro, ya que el Señor nos va a bendecir a través de ellos. Deciros que hemos tenido un culto precioso donde el Señor nos ha bendecido muchísimo a través de los jóvenes. Sabemos y entendemos que hay jóvenes con propósito, que hay jóvenes llenos de Dios, donde el Señor en este tiempo está levantando una juventud apasionada por su palabra, apasionada por su presencia. Así que te voy a pedir que nos ayuda a compartir el vídeo, por favor. Ayuda a que podamos ser más personas. Sabemos que el Facebook pues ha pegado un bajón un poquito importante, pero bueno, sabemos que el Señor hace todas las cosas imposibles posibles. Así que bueno, me gustaría que pusieras, a ver si ya salió en la antena. Amén. Para poder ya empezar. Venga, comparte el vídeo. Sara, Agus, Elizabeth, compartir el vídeo, por favor, para que podamos llegar a esas almas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Quizás hay muchas personas que andan sin rumbo, ¿verdad? Amén. ¿Ya está? Estoy descargado. Hay muchas personas que andan sin rumbo y andan metidos en... Mira qué bonito lo que dice Agus, que es por la persona que oremos. Y voy a hacer aquí un comentario, si me permitís. Dicen que Dios no avergüenza, y yo lo creo que Dios no avergüenza, pero Dios sí corrige. Normalmente estamos hechos a que nos hagan así en el pecado. Y yo no digo que Dios administra de diversas maneras, pero si tú ves los profetas del Antiguo Testamento, corregían al pueblo. Amén. Dios corrigió, justificó y restauró a nuestro hermano Agustín. Y mirad lo que dice Agustín: desde el lunes que me abrió Dios, en 2 hermanas cogí un temor. A Dios que estoy más lleno de él. Amén. Así que venga el Señor y nos administre, que venga el Señor y nos enseñe verdaderamente lo que es verdaderamente la vida de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Es tropical esta también? Sí. ¿La has puesto, no? Que no me sale. Bueno, vamos a empezar y bueno, yo soy el pastor Manuel, soy de la iglesia Jesús Sigue Restaurando.
estamos a la cabeza de ello y bueno, y esto lo lleva Alex, así que va a empezar todo Alex y yo ya. Amén. Gracias, pastor. Como decía el pastor, hoy fue un culto muy poderoso y le estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en el culto. Jóvenes dedicados a Dios. Amén. Jóvenes rescatados del pecado. Amén. Jóvenes que están encaminando su vida a las cosas buenas, a las cosas que a Dios le agradan. Amén. Evidentemente, como todo mundo ya sabe, nadie es perfecto, pastor. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, pero desde la juventud es una alegría que le dediques tu juventud a Dios. Amén. Pero antes de empezar, estamos en la 107.6 FM. Sintonízanos. Amén. Amén. Busca tu Biblia también, hermano, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Me encantaría, te animo que busques tu Biblia, porque me encanta que las personas certifiquen en la Biblia lo que están escuchando de parte de nosotros. Pero antes de nada, vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos aquí en cabina. Tú también, hermano, que nos escuchas y nos ves, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te presentamos este programa, Señor. Utiliza a mi hermano Samuel, utiliza al pastor como siempre, utilízalo, Señor. Bendícenos, Señor Jesucristo. Bendice a aquellas personas necesitadas que nos están escuchando. Bendice a aquellas personas con hambre espiritual, Señor. Bendíceles más en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te presentamos este programa, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Yo soy el hermano Alex de la iglesia Jesús Sigue Restaurando, ubicada en el polígono San José de Valdera, nave 23. Está entre Alcorcón y Leganés. Es una iglesia de que no pertenece a ninguna denominación, simplemente pertenece a la denominación de Cristo. Nosotros amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no estamos ligados a una denominación. Solo por un paréntesis, también esta iglesia es diferente porque lo que lo gobierna es el Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, el que gobierna en la iglesia. Amén. Amén. Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo, ese es el pan diario de la iglesia Jesús Sigue Restaurando. Y como decía mi pastor, que yo tengo una autoridad, a mí me gusta respetar las autoridades, así como las respeto en mi trabajo, las autoridades, también respeto a la autoridad aquí, que es el pastor y la pastora. Él daba una breve introducción de lo que se va a hablar acá. Pecado y arrepentimiento. Amén. Amén. Es un tema muy confrontativo que es necesario que lo veamos. Y a lo largo de este programa vamos a ver ejemplos de cómo personas en la Biblia han pecado, han vuelto a pecar, han caído, se han levantado, pero han tenido un arrepentimiento. Amén. Amén. Que eso es lo que Dios busca, que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Ya vamos a saber también qué significa un arrepentimiento, pastor, un arrepentimiento verdadero. Pero voy a darle paso a mi hermano que se presente y luego yo empiezo con una pregunta al pastor para que contextualice cómo entró el pecado al mundo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo soy el hermano Samuel de la iglesia Jesús Sigue Restaurando. Estamos aquí en esta noche, yo, mi pastor y mi hermano Alex, esperando bendeciros y esperamos que esta noche sea de bendición y que Dios os bendiga mucho. Amén. Amén. Y no hay nadie que no haya pecado en esta tierra. Amén. Amén. No hay nadie que no haya cometido un fallo, no hay nadie que no haya cometido un error, no hay nadie que no haya andado en lugares oscuros, no hay nadie que haya... Aquí nadie se escapa. Amén. Pastor, aquí nadie se escapa. Pregúntale al Vamos niño a cómo se escucha. contextualizar. Amén, perdón. Que aquí no pasa nada. Vamos a ver, hermano Johnny, si nos estás viendo, sintoniza la radio 107.6 y nos dices por Facebook si se escucha perfectamente, hermano Johnny. Amén. Y vamos a contextualizar esto, como te decía, no hay nadie aquí en la tierra que no haya pecado. Amén. Amén. No hay nadie aquí en la tierra que se escape, porque dice la palabra de Dios que solo Jesucristo es santo, solo Jesucristo Amén. es libre de pecado. Amén. Te amamos, Jesús. ¿Y qué dijo Dios? El que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Entonces no hay nadie en esta tierra, millonario, pobre, rico, como le quiera llamar, blanco, negro, no hay nadie aquí en la tierra que no haya cometido errores. Amén. Pero vamos a empezar por el principio. No nos vamos a desenfocar cómo entra el pecado al mundo, pastor. Se sabe de que en el cielo hubo codicia. El diablo quiso destronar a nuestro Dios. Amén. Amén. Por ahí va, pastor. Pero yo quiero que el pastor contextualice cómo entró el pecado en el mundo. Amén. Bueno, que Dios os bendiga y mirad, ha dicho Alex que donde se formó el mar fue del corazón de Satanás. Luego dice la Biblia que el Señor creó los cielos y la tierra. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 1 en adelante. Pero donde testifica la caída del hombre es del 3 en adelante. El Señor crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí dice el Espíritu de Elohim. El Señor sigue creando, sigue haciendo estas maravillas que hoy podemos tener. Hay gente que dice que el mundo, la tierra, los mares, las playas, esas montañas, es creado a través del Big Bang. Bueno, si un móvil y un mechero se chocan y sale un Mercedes, pues bueno, a ver si ahora cuando termine lo hacemos, a ver si sale un Mercedes. Todo lo que hemos creado fue creado por Dios para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. La palabra dice que Dios pone el huerto del Edén, pone al hombre y viendo que el hombre no era bueno, que estuviera solo, le hace caer en un sueño, le opera, saca la costilla y crea a la mujer. La Biblia dice que el Señor les dice que de todo lo que está creado pueden disfrutar. Dios pone alimento, todo lo que el ser humano necesitaba, Dios ya se lo había entregado. La cosa es cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da. Y siento a Dios. Amén. Siento a Dios. Cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da. Ha dicho una cosa hoy Samuel, y es que la gente intenta tener su picardía y bueno, eso suele pasar factura. La Biblia dice, Alex, que el Señor le dice, mirad, comed todo lo que hay aquí, menos de este árbol, de la ciencia, del bien y del mal, porque ciertamente que comáis, ese día que comáis, moriréis. La Biblia dice en el capítulo 3, podemos leerlo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales salvajes que Adonai Elohim había hecho. En la Reina Valera dice Jehová, Yo te la estoy leyendo en la Biblia textual. En otra dice Yahvé también. Sí, en otra dice Yahvé. Sí. Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho que comáis, que no comáis de ningún árbol del paraíso. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis. Es que con el pecado no se juega. Dice, no comáis ni lo toquéis. El que se juega con fuego termina quemándose. Mi alma alaba al Cristo que vive y que liberta. Dice, no comáis ni lo toquéis para que no muráis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él os será abierto vuestros ojos y seréis como Elohim, conoceréis el bien y el mal. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Amén. Alex, dice
ciertamente seréis como Él, pero si Dios ya nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Satanás cayó porque quiso ser igual a Dios. Entonces, ese deseo nos lo metió a nosotros. Ahora, date cuenta que cuando estaban en el huerto, ese fruto lo vían, Alex, ese árbol lo vían, pero no le llamaban la atención. Pero a través de escuchar la serpiente, vieron el árbol, vieron el fruto que era bueno para comer. Sigue diciendo que comió y le dio a Adán. Y ahí entró el pecado al mundo. Ahí entró la desobediencia del humano hacia nuestro Creador. Las consecuencias de entrar el pecado, el Señor da tres matices y tres castigos a tres personas diferentes. O al diablo le dice a la serpiente que toda la vida andará comiendo polvo, a la mujer le dice que cuando dé a luz con dolores de parto, y al hombre le dice que se ganará el sustento con el sudor de su frente. Pero ahora en la tierra entra el pecado, entra la muerte, entra la enfermedad, entra la desaparición, entran los hospitales. Todo el dolor que hoy vemos es por causa del pecado. Por cuanto el hombre desobedeció a Dios, Dios sentenció. Pero el Señor ya tenía un plan preparado, porque a Dios nada se le escapa de la mano. ¿Por qué tenía un plan preparado? Porque dice en el libro, me parece, de Hebreos, o ahora no bien recuerdo, dice: he aquí el Cordero de Dios. Dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que nosotros le íbamos a fallar, y Él tenía un plan perfecto para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí levantando las manos y diciendo que Dios era bueno. Amén. Ese es el inicio del pecado en la tierra. Todos los males vienen por eso. Amén. La tierra gime con dolores de parto. Por eso es bueno obedecer a Dios y conformarnos con lo que Dios nos da. Porque si no nos conformamos con lo que Dios nos da, podemos perder lo que Dios nos ha entregado. Espero que haberte aclarado, Alex. Recordarles que estamos en la 107.6 FM. Hermano Johnny, que está por ahí, quedó en confirmar si se escucha muy bien en la emisora. Me imagino que sí. Amén. ¿Está confirmado? Estáis viendo. Y qué bonito es saber la causa, ¿sabes? Porque si tú sabes la causa del problema, puedes corregir. Amén. La causa, como decía el pastor, es que el hombre, por su desobediencia, hizo caso a la voz del enemigo en ese contexto. Se escucha muy bien, dice. Muchas gracias, hermano. Y hace mucha falta aquí, hermano Johnny. Ponte mejor, que vamos a estar aquí dentro de nada. Amén. Y añadiendo, pastor, el pecado es delicioso. El pecado es llamativo. El pecado es algo que te llama, que te envuelve, que te coge. El ser humano, por naturaleza, pastor, disfruta el pecado. Totalmente. Llámese X pecado o Y pecado. Pero el pecado, detrás, es un maquillaje. Detrás trae muerte. Amén. Amén. Trae algo oculto el pecado. Trae algo que no te lo imaginas. Trae consecuencias. ¿Por qué? Porque el diablo, como la serpiente era astuta, más astuta, dice, que todos los animales. Que todos los animales. Porque el diablo se representa en la serpiente. Ya sabía que si desobedecíamos a Dios, íbamos a tener el mismo castigo que él ya tenía. Claro, porque el pecado es un anzuelo, separa al hombre de Dios. Amén.
Entonces, cuando tú caes en pecado, el enemigo ya te mandó un dardo y has caído en ese anzuelo, como una caña de pescar. Tú caes, porque él quiere que tú recibas el mismo castigo que él ha recibido. Porque él no se quiere ir solo al infierno, pastor. No. ¿Por qué? Porque por eso nos intenta meter el pecado. Llámese cualquier pecado. El amor al dinero es un pecado grave. Depravaciones es otro pecado grave. Robar, mentir, engañar, estafar es un pecado grave que, según lo que ha contextualizado el pastor, no existía. Yo le he entendido lo que ha contextualizado el pastor, que el pecado ha entrado por la desobediencia del ser humano, por apartarse de la voz de Dios, pastor, por no hacer caso. Si Dios le dijo a Eva y Adán, no coman de ese fruto, no hubiesen comido, pero no. Yo no soy quien para echarle la culpa a Adán y Eva. Simplemente analizamos, estamos contextualizando para poner una base bíblica aquí, que el pecado tiene parte en la humanidad porque nosotros mismos lo hemos permitido, pastor. El pecado tú lo permites, lo consientes y lo practicas. Estamos claros, ¿no? El pecado tú lo consientes, lo practicas. Esa es la gravedad del pecado, pastor. Cuando nosotros lo consentimos y lo practicamos. Lo normalizamos. Lo normalizamos. Amén. Luego le voy a hacer otra pregunta al pastor de cómo entra el arrepentimiento al ser humano. Amén. ¿Quién nos pone ese verdadero arrepentimiento? Amén. ¿Quién pone el querer como el hacer para que nosotros aborrezcamos el pecado y digamos, Señor, ya no quiero estar sucio? Señor, ya no quiero estar en el fango. Señor, yo ya no quiero estar en el lodo 1, 2, 3 veces. Quiero tener un arrepentimiento genuino. Entonces esa es una de las preguntas que le voy a hacer más adelante al pastor. Pues sigamos con el pecado. El pecado es algo delicioso, que el ser humano lo ama por naturaleza. Total. Que disfruta del pecado. Como vemos hermanos que han sido restaurados hoy, pero en determinado momento, pastor, le dan la espalda a Dios y vuelven donde Dios los ha sacado, porque hay un disfrute. Pero sin embargo, como el mismo que hizo nuestra hermana joven, que el pecado trae deleite momentáneo, pero trae un vacío. Es un vacío espiritual. Aparte de ese vacío espiritual, trae culpa a tu alma. La alma tuya está ligada al pecado y te sientes mal y no hayas qué hacer. Tus lágrimas salen de tu rostro, pero ese no es un arrepentimiento, pastor. No. Llorar no significa arrepentimiento. Llorar puede ser culpa, pero no un arrepentimiento. Pero bueno, entonces estamos con pecado. El pecado entró por Adán y Eva, estamos claros, no hay nadie más. Y el padre del pecado, ¿quién es? Satanás, que igual lo reprenda. Amén. Ahora, si Dios sentenció a Adán y a Eva, ¿qué les dijo, pastor? Lo sacó del huerto del Edén. Y le dio eso que dijo el pastor. La mujer va a parir y va a tener a su hijo con dolores. Y el hombre va a trabajar toda la vida. Trabajar no es un deleite, la verdad que no es un deleite. Trabajar a veces que es difícil, pastor, con frío, con calor. A la serpiente le dijo que todos los días de su vida iba a arrastrarse. ¿Qué estoy viendo yo ahí? ¿Qué nos dice la palabra? Que el pecado trae una consecuencia grave, pastor. Totalmente. El pecado, quieras o no, el que practica pecado, quiera o no, la vida le va a pasar una factura. Pero no le eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Hay que tener bien claro eso. Cuando tú pecas, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ser tentado a pecar por lo que tú has practicado, por lo que a ti te ha gustado, por lo que a ti te ha encantado. Si alguien te dice, si Dios ya te rescató de la droga, de la cocaína, va a venir alguien ofreciéndote, porque quiere que caigas en pecado. Amén. Eso es una
tentación para que tú caigas a pecado de lo que tú has practicado. Amén. Ahora, hermano Samuel, te voy a dar paso a ti, pero tú, pastor, prepárame la otra pregunta, que es: ¿cómo el pecado separa al ser humano de Dios? ¿Cómo el pecado ha logrado separar al ser humano de Dios? Que eso es grave. Yo no quiero estar separado de mi Padre Celestial. Yo quiero que yo quiero tenerlo cerquita. Muy, muy, muy apegado a mí, mi Padre Celestial. Hermano Samuel, háblanos un poquito de lo que tú tienes preparado. Y tú, pastor, prepárame esa pregunta de cómo el pecado ha logrado separar esa respuesta al ser humano de Dios. Samuel. Amén. Bendiciones, hermanos. Pues como bien dice el pastor y el hermano Alex, la desobediencia al Señor también conlleva el pecado. Y hace unas semanas atrás a mí me ha pasado algo así similar. Estaba trabajando y estaba parado en un semáforo y un coche me dio un golpe por detrás en el coche del trabajo. Sí. Qué bien eso. Yo cogí, llevé el coche al taller del trabajo, lo dejé allí y me dice: vete al médico si estás malo, y si no, pues al día siguiente me voy a trabajar. Ese día a mí no me dolía nada, la verdad. Al día siguiente me levanto con unos dolores fatal de espalda. Digo, voy al médico y a ver qué me dice. Voy al médico, me dan unas pastillas para los calmantes y para el dolor de espalda. Y me dice, eso fue un sábado, y me dice, el lunes vete al médico de la mutua y ahí ya te dirán si te dan de baja o te dan de alta. O no, sí. Voy al médico de la mutua, estuve sábado, domingo y lunes de baja y me dice el médico: estás bien, por ahora no tienes nada, te voy a hacer unas radiografías para estar seguro y de ahí ya vemos. Me hizo eso, estaba todo perfecto y me dio el alta. Y estuve 5 días en casa descansando. Un martes creo que fue, que estuve con cierta gente y me dijeron: ¿por qué no aprovechas y te pones de baja ahora un mes y te dan 3-4 mil euros? Y digo, ¿y eso sería bueno para mí? Estaría desobedeciendo al Señor. Sería un pecado contra Dios. A lo que Dios me ha dado, que este trabajo me lo ha dado Dios, no puedo hacer esto contra el Señor. Amén. No estaría bien. Para mí no estaría bien y para el Señor mucho menos. Amén. Y no lo hice. A los 3 días me di de alta, no quise baja, estaba bien, no iba a estafar así sin estar mal. Amén. Qué bien. Y el Señor ahí me está recompensando en mi trabajo, que llevo ya 1 año ahí trabajando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bien. Es que a Dios, aportando, tú no ibas a estafar a Dios estando mal ni estando bien. Amén. Ni estando bien ni estando mal uno puede hacer esas cosas, pastor, porque el pecado ya Pero trae fíjate consecuencias. lo que hemos dicho, que la serpiente incitó a Adán y a Eva y ciertas compañías que quizás no son de Dios, te pueden incitar, Alex, a que vayas contra la persona tan maravillosa de Jesús. Amén. Prepárame esa respuesta, pastor, Sí, de cómo aquí estamos. el pecado ha logrado separar al ser humano de Dios. Amén. Y luego vamos a hablar un poquito de que si todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero atento a esto. Primero vamos a llevar un hilo. ¿Cómo entra el pecado? Cómo el pecado al entrar separa al ser humano de Dios. Y luego vamos a hablar si todos somos hijos de Dios, enfocados al pecado. Pastor. Amén. Bueno, el pecado trae una desaparición entre el hombre y Dios. Por eso dice, y solo hay un mediador entre el hombre y Dios. Ese es Cristo Jesús. El Señor es el sacrificio perfecto que nosotros necesitábamos para entrar nuevamente en la presencia de Dios. A ver, hay algo un atributo de Dios, que siempre que se le dice al Señor, le dicen santo, santo, santo. La palabra santidad quiere decir apartado. Apartado para Dios. Entonces, nosotros no podemos andar en una santidad plena, porque la percepción
solo la llegaremos cuando subamos al cielo, que vamos a ver a Jesús cara a cara. Pero yo aquí, en la tierra, voy camino a una percepción. Quiere decir que si yo amo a Dios, yo quiero a Dios, tengo que desapararme de las cosas que a Dios le desagradan. Y hay algo que a Dios le desagrada y es el pecado. Ahora, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Quiere decir que tú ahora mismo puedes estar con 1 gramo de cocaína en el bolsillo y Dios te está buscando. Amén. Puede ser que tengas marihuana, que no sé, cualquier tipo de pecado, pero Dios te está buscando, pero porque Dios te ame, Dios no te va a consentir. Entonces, el pecado lo que trae es una desaparición. Dice la Biblia, es que no veo bien. ¿Qué versículo? Cuando Dios habla a Noé, dice que todos los designios, todos los pensamientos que nacían del corazón del hombre eran malos. No había un pensamiento bueno en ellos. En la Reina Valera, necesito que me busques el texto para ahora buscarlo aquí. Mientras lo buscáis me lo decís y ahora lo busco yo en el libro de Noé. Noé construye el arca. Génesis, sí. Pero cuando le dice que todos los... dice, en la Reina Valera, es que quiero tomar este apunte. La Reina Valera dice que se arrepintió Dios de crear al hombre. Pero eso no es así. Necesito que me busquéis justo el texto. No es así. Yo tengo aquí, Noé construye el arca. No, pero eso no. Te lo voy a buscar. No se arrepintió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre ni para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Dice que a Dios le dolió el corazón, se concujó, dijo, todos los designios que hay en el corazón del hombre siempre corren al mal. Todos los pensamientos que hay en él siempre corren al mal. Entonces dice la palabra del Señor que Dios decidió destruir la tierra. Génesis 6:6. 6 en adelante. No veo. Yo te lo busco. Ahora, mira lo que dice el texto. Dice, y le pesó a Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Le pesó y le resintió, porque todos los designios que había en el corazón del hombre corrían al mal. Hoy podemos ver como toda la juventud y todo el mundo se deleita en el pecado, pero eso trae una desaparición con el Señor. No puedes tener un contacto íntimo con el Señor practicando un pecado, porque practicar el pecado es un asunto muy grave, cara al Señor. Dios nos ama a todos, sí, pero también Dios es un Dios justo. Y Dios pagará a cada uno conforme la vida que haya tenido aquí. La salvación no viene por obras, sino viene por creer en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos como de continuo Dios siempre llama a su pueblo a que se aparte, a que se dedique para Él, a que puedan servirlo, a que puedan amarlo. Dios siempre llama a su pueblo que saquen a Egipto de sus corazones, que no adoren a otros dioses, que no se inclinen ante estatuas de maderas. Dios llama a los jóvenes a que no se hinchen a cocaína. Dios llama a las mujeres jovencitas que no se prostituyan, que no vendan sus cuerpos. Dios llama a los matrimonios a que se amen, a que se quieren, a que no se peguen, a que no sean adúlteros. ¿Por qué? Porque todo eso trae una desaparición entre Dios y Dios. Lo que quiere es estar cerca de nosotros. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Y sabemos que Dios no quiere que vivamos separados de Él por culpa del pecado. Ya como bien lo dijimos al inicio del programa,
Nadie está exento de no pecar. Todos cometemos errores. Todos pecamos. Todos somos culpables. Amén. Decía Pablo que nuestro pecado iba delante de nosotros. Mi pecado va delante de ti, le decía a Dios Pablo. Porque él sabía que era pecador. Y el único que lo justificaba, que lo santificaba, que lo limpiaba era, ¿quién más? Jesucristo nuestro Dios. Amén. Y una separación momentánea, porque el pecado es momentáneo, pastor, cuando tú decides seguir a Cristo y obedecerle. Eso es lo importante, que el pecado no dictamina o no te separa para toda la eternidad de Dios. Amén. Ojo, si tú mueres sin Cristo, evidentemente ya no se puede hacer nada. Por eso quiero dar paso a este tema de que no todos somos hijos de Dios. Amén. Dios nos creó a todos. Puede haber un ateo que no crea que Dios te ha creado, pero Dios nos creó a todos. Quieras o no, así lo hizo Dios. Dios, sin ti, sigue siendo Dios. ¿Verdad? Creas o no creas tú en Dios, Él va a seguir siendo Dios. Amén. Pero Él quiere de que lo conozcas y pases a ser hijo de Él. Entonces, dice la palabra de Dios que todos somos hechuras de Él, pero no todos somos hijos de Él. En el libro de Juan. En el libro de Juan. Esto significa de que el que acepta a Jesucristo en su corazón como único Salvador, el que le puede limpiarlo de pecado, ese verdaderamente sí pasa a ser hijo de Dios. Amén. Yo quiero ser un hijo de Dios. Amén. Si tú no has confesado con tu boca de que Jesucristo es el único Salvador y que vino a la tierra a morir por ti y por mí, tienes que hacerlo, porque ahí pasas a ser hijo de Dios. Ahora, si ya sabemos la separación del mundo, la separación entre Dios y el mundo, ya sabemos la causa, ya sabemos otra causa, que por la desobediencia del ser humano entró el pecado. Sabemos que ese pecado separa al hombre, pero es que el pecado, pastor y hermano Samuel, te enfría, te hace una coraza, ¿sabes? Te hace una piel gorda, para que tú no sientas la presencia del Espíritu Santo, para que tú reniegues contra Dios, para que tú te quejes contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pecado hace mella en ti, el pecado ya está bien fuerte en ti, es casi solo un milagro puede libertarte, pastor. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ya vamos a hablar de él, que es lo más importante, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, si el pecado te separa de Dios, la pregunta que yo te hago, ¿por qué estamos dispuestos a practicarlo continuamente? ¿Por qué practicamos el pecado, pastor? Porque amamos más al mundo que a Dios. Exactamente. Dice, tenemos que ser francos y tenemos que explicar lo que dice la palabra. Dice que los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Así. Aman más las cosas del mundo que a Dios. Amén. Quizás tienen una cadena, pero cuando uno escucha el Evangelio, escucha la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos da la opción. Dios no creó a un ser humano, un robot. No. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir si amas al mundo o amas a Dios. Pero una fuente no puede dar dos aguas. Amén. También dice otro versículo en la Biblia que el que no está con Dios está contra él. El que está con el mundo, dice, se constituye enemigo directo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero darme cuenta que el pecado me separa de la presencia de Él. Por eso hicimos este programa, para que tú te des cuenta que el pecado te aleja de la presencia de Dios. ¿Te metes a orar, pastor? ¿No sientes? El corazón como una piedra. Te metes a
a tu cuarto y no sientes, ya no sientes ese deseo de orar, de leer la palabra, ya no sientes deseo de venir a la iglesia, porque el pecado ha ganado parte en tu corazón. Y esa es la importancia de saber por qué tú estás más frío que el Polo Norte, porque el pecado está ganando terreno en tu corazón. Amén. Pero este programa te lo hemos hecho para ti, para que tú te des cuenta que existe un mediador, que existe un abogado ante el Padre, que existe uno de que a pesar de lo que estés pasando, a pesar si eres un delincuente, un estafador, tienes un abogado. Amén. Y ese abogado, ya vamos a contextualizar, le voy a pedir al pastor también que contextualice. Así como entró el pecado al mundo, ahora quiero que nos comente cómo ha entrado la salvación. Amén. Amén. Que viene a cubrir, que viene a limpiar, que viene a restituir, que viene a dar vida, que viene a dar un soplo de aliento al que está cansado. Quiero que nos hables de ese ser maravilloso, pastor, por el cual ha venido la limpieza a este mundo, ha venido el perdón a este mundo. Al que se le llamaba pecador, ahora Dios le da una nueva identidad. Amén. De ese quiero que nos hables, pastor. De ese que es desconocido y de todos hablamos. Todos hablamos de él, pero es desconocido. ¿Por qué? Porque para conocer a esa persona maravillosa tenemos que tener una relación directa. Porque tú no puedes hablar de nadie, pastor, si no tienes una comunión divina, si no le conoces. Y dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese ser divino es santo, es poderoso, es grande, es omnipotente, omnisciente, en todos lados está, todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. De ese ser maravilloso, pastor, quiero que tú nos contextualices por el cual ha entrado la salvación a esta tierra. Amén. Y a este mundo, pastor. Amén. Mirad, sabemos que cuando Jesús aparece en la tierra, porque en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, se habla de Jesús. Cuando Juan ve a Jesús, Juan dice: he aquí el Cordero Amén. Que quita el pecado del mundo. El pecado solo venía con remisión, con sacrificio por medio de sangre. En el Antiguo Testamento se sacrificaba corderos para cubrir el pecado cada año. Sí. Pero a través del sacrificio de Jesús no los cubre, sino los borra. Amén. Dice: hijitos míos, no pequéis. Dice: pero si pecáis, abogado tenéis con el Padre. Quiere decir que el Señor es nuestro abogado. Cuando Jesús murió en la cruz, le quitó la potestad a Satanás. El arca de decreto fue puesto, le quitó toda la autoridad. Ahora nosotros somos salvos por medio del sacrificio. Amén. De Jesús. Nosotros podemos ser llamados hijos del Altísimo porque le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por la Virgen María, perdonadme. Nadie se salva por Buda. Nadie se salva por Chagón, por los brujos, por los hombres. Nadie. Solo hay uno, y es Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios viviente, 100% hombre, 100% Dios. La Biblia habla y recarga que en la paga del pecado era muerte. Jesús tuvo que morir por nosotros porque cargó el pecado. Ahora, a través de este sacrificio tan hermoso, podemos estar aquí. Personas que estábamos destituidas de la gloria de Dios. Personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Donde andábamos conforme en la carne, ciegados por el espíritu de este demonio que hay. Pero ahora el Señor bajó a la tierra. El Señor fue golpeado, maltratado. Leer el libro de Levíticos, de Hebreos.
habla mucho del mediador, habla mucho del sacrificio, habla mucho de que por encima de los ángeles, por encima del hombre, está Jesucristo. Amén. Por eso Él dice que, la palabra dice que a Él fue dado un nombre que es sobre todo nombre, donde en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua y toda rodilla tendrá que confesar que Él es el único Dios verdadero. Amén. Dios hizo un sacrificio perfecto. Esa es la paga del pecado, el sacrificio que Jesús hizo, el daño que a Jesús le hicieron, esa tortura tan horrenda. Eso es lo que es el pecado, cara a Dios. Nadie podía pagarlo, solo Cristo, y Él lo hizo. Amén. Y ahora todavía la sangre de Jesús sigue manando por sus manos. ¿Por qué no podemos acercarnos al trono de la gracia? Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús es capaz de romper una cadena que nos ata. Pero la pregunta no es que si Jesús puede, la pregunta es que si tú quieres, que Él lo haga. Por eso nosotros no podemos hacer nada para limpiar nuestros pecados, ¿vale? Ni que nos hagamos el camino a Santiago, ni nos tiremos de rodillas. En la Biblia habrá muchas personas que pecaron y fallaron a Dios. Hombres grandes como Sansón cayó por una Dalila. Hombres como David, hombres vigorosos, cayó por otra mujer que se miraba por la ventana. Otros cayeron porque negaron a Jesús, porque tuvieron miedo a morir al lado de Él. Y hay tantas personas que fallamos a Dios. Hay a veces que caemos. Y aquí vamos a hablar del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego quiere decir metanoia, cambio de dirección. Amén. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. No es lo mismo llorar que arrepentirte, Alex. Hay quien llora y no se arrepiente. Y vuelve a hacerlo. Porque no es lo mismo caer que practicar. La Biblia dice que el que practica es hijo de Satanás. Los hijos de Dios caemos, tenemos fallos, tenemos errores, pero yo ya no me drogo, yo ya no practico el drogarme todos los sábados. Yo ya no practico traficar. ¿Por qué? Porque si lo practico es una señal que yo no he conocido a Dios. Porque todo aquel que conoce a Dios cambia. Amén. Dios nos ayuda, dependemos de su gracia. Entonces Dios está llamando a que todos nos podamos arrepentir y ser perdonados por el amor de Dios, que es Jesucristo manifestado. Tenemos que apropiarnos de ese sacrificio tan perfecto que hizo el Señor. Antes pasaba un sacerdote al lugar santísimo y sacrificaba. Ahora nosotros podemos entrar, Alex, al trono de la gracia y poderte sentarte en tu casa y mirar y decirle al Señor: Señor, soy débil, pero dependo de ti. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda a que podamos apartarnos de ciertos corros, de ciertas amistades, de ciertos comportamientos. El Espíritu Santo me ayuda a que yo pueda vivir una vida que le agrada más a Dios. Simplemente tengo que apropiarme de la gracia del Señor. Y bueno, que si caemos, sabemos que Jesús todavía nos perdona. Pero no pienses esto, que fallas, hoy voy a beberme 2 copas y mañana me perdona Dios. Dios no te perdona, porque no es un arrepentimiento verdadero. Es una hipocresía. Sí. ¿Me entendéis? Sí. Esto, pues quizá yo con el Samuel me he enfadado y le he dicho una palabra que no le he tenido que decir a Samuel. Y te sientes mal, le pides perdón a Dios, luego ves a Samuel, perdóname.
Así es. Eso es un arrepentimiento, eso es una cosa que ha surgido de momento. Pero claro, yo no puedo planear ni me de juerga meterme 2 rayas de cocaína y luego vengo y levantar mi mano que Dios me ha perdonado. El Señor sabe cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando te arrepientes de corazón, simplemente dejas de hacer lo que antes hacías. Entonces necesitamos un arrepentimiento genuino. Creo que muchas personas conocen la religión. Conocen de venir a la iglesia, de levantar las manos, de echar sus ofrendas, sus diezmos, de participar, de predicar. Hay predicadores que no conocen a Dios, pero verdaderamente siguen con sus vidas, entonces no han conocido al Señor. Necesitamos conocer al Señor verdaderamente. Hoy se vende un evangelio online, un evangelio donde se predica de la gracia, se predica de la misericordia, no se toca el pecado en ningún lado, no te se corrige, no te oyes esto. Pero verdaderamente nosotros sabemos que Dios nos ama, y como nos ama, Dios nos disciplina. Amén. Y Dios nos quiere que cada día nos podamos parecer más al Señor. Y eso podemos apropiarnos no solo del perdón de Dios y del amor de Dios, sino también de la gracia de Dios para poder salir de donde yo hacía. La cosa es cuando no queremos, cuando practicamos, como he dicho, una religión, vengo al culto, tal, esto. Hay gente que está sirviendo y no conoce a Dios. Hay gente que está sirviendo y practica un pecado. Sí. Pero bueno, que si eres una persona que nos está viendo y estás lejos de Dios y estás metido en el barro, para que me entiendas, y estás escuchando esto, simplemente es porque Dios te está dando una oportunidad para que puedas venir y pedirle perdón al Señor, que el Señor nos perdona. Muchas veces nos han vendido un Dios como un Terminator, ¿no? Dios viene a condenar al mundo, Dios viene a salvar al mundo. Amén. Entonces por eso Dios dice que Él retarda su venida para que nadie se pierda, sino para que todos puedan venir al arrepentimiento, puedan estar preparados para irnos con el Señor. Así que bueno, aprópiate de este sacrificio tan precioso que hizo nuestro Señor. Hay personas que dicen, yo si fuera estado ahí, me fuera matado con todos para que a Jesús no la fueran hecho. Sí. No. También le hubiese dado. No es que eso, es que si no estuviéramos aquí. Sí. ¿Me entendéis? Porque estamos aquí por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Estamos aquí por amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Has visto? Habla del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. Jesús se entregó. ¿Por amor a quién? A nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino para que todos tengan vida en eterna. El que cree en Dios, el que cree en Jesús, ya no es condenado. Dice, pero el que lo niega, el que no cree en Él, el que no se apropia del sacrificio de Jesús, del que no se aparta, del que no vive para el Señor, tiene un serio problema. La salvación, yo no me voy a meter y voy a decir, tú estás condenado, no, pero la Biblia habla de las personas que a Dios, por eso Dios nos ha permitido estar en esta radio. Amén. En esta radio secular, que normalmente se escucha música reggaetonera, salsa, se escucha de todo, pero Dios nos ha permitido estar aquí a esta hora para poder decirte, suelta ese porrito, suelta esa copa, suelta ese gramito quizás de marihuana, vacía la casa de las hierbas, deja de ser jardinero, deja de robar, quizás no se está escuchando. ¿Sabes por qué? Joven que me estás escuchando, porque ese no es tu lugar. Tu lugar es estar aquí. Amén. En la casa de Dios. Pero pastor, yo estoy sucio. ¿Sabéis que hay personas que están en la tierra porque necesitaban un órgano y alguien se los donó? Nosotros estamos aquí porque hubo un donante.
Jesús. Entonces, no te sientas sucio porque Dios te limpia. Amén. Dios te cambiará de ropa, te pondrá una ropa nueva, un calzado nuevo, un anillo nuevo y te dirá, pasa a la casa, disfruta de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, pastor. Es que el Padre es todo para nosotros. Amén. Y añadiendo, pastor, te hago referencia de que cuando tú estás enamorado de Dios, es difícil que peques. Sí. Cuando tú verdaderamente estás enamorado de Dios, perdidamente, vas a fallar, evidentemente, pero no te vas a revolcar en el pecado. Jesucristo, ese sacrificio que hizo, nadie lo va a pagar económicamente hablando. De la única manera que tú puedes pagarle a Jesucristo es, que lo hablábamos hoy en el culto, la obediencia. Amén. Amén. Y la obediencia es la mejor demostración de amor que le podemos dar a Dios. La obediencia es la mejor demostración de amor que tú le puedes dar a Jesucristo. Él no necesita diezmos, ofrendas, que evidentemente tienes que ofrendar, tienes que diezmar, ese es otro tema. Él no necesita sacrificios, Él no necesita que compres una guitarra, una batería para un culto. Él no necesita tu dinero. Él lo que necesita es tu obediencia. Esa es la mayor demostración de amor. Si amas a Jesús, obedécele. Si amas a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, alejémonos del pecado. ¿Por qué? Porque ese es un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar rotundamente de pensamiento, cambiar rotundamente de todo. Cambiar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento solo lo pone el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo y sin enamorarte directamente de Dios, no vas a poder tener ese arrepentimiento Amén. verdadero. No puedes decirle a Jesús que lo amas si hoy, mañana, pasado, vuelves a caer en lo mismo. Porque es demostrativo el amor a Dios. Amén. El amor de Dios se demuestra y le tienes que decir, Señor, heme aquí. Soy imperfecto, pero quiero ser un barro para que tú quites toda piedra que está obstaculizando, para que tú me hagas una nueva vasija, para que el Espíritu Santo more en esa vasija y pueda dar fruto al 100%. ¿Pero qué? El que no ama a Dios, el que no esté enamorado de Dios verdaderamente, pastor, en él no puede haber un arrepentimiento. Amén. Entonces yo te animo, hermano, y nosotros te animamos que te enamores verdaderamente de Dios y de su justicia. Si como a plata buscares, si como la plata escudriñares, dice la palabra en Proverbios, allí entenderás el temor a Dios. Pero no un temor en tenerle miedo, pánico a Dios, sino que el verdadero amor a Dios es el amor. El verdadero temor a Dios es amor, pastor. Tener ese amor, decirle, Señor, no te puedo fallar, Señor. No mereces que te falle, Señor. No mereces que te dé la espalda, Señor. Has hecho tanto. Me has limpiado a mí, me has restaurado mi casa. No mereces que te falle, Señor. No mereces que yo vuelva a caer donde tú me has sacado. De ese Jesucristo también te queremos hablar. El pastor bien lo mencionaba, que abogado tenemos, pero es necesario que nos enamoremos de Jesucristo. Amén. Hermano Samuel, te dejo a ti y luego dejo al pastor para que él hable lo que Dios le ponga en su corazón. Amén. Pues como bien decía el hermano Alex, hay arrepentimientos que son de boca y arrepentimientos que son de corazón. Yo la verdad me arrepiento del tiempo que he perdido y no he dedicado a Dios. He perdido muchos años de mi vida donde yo no estaba en los caminos del Señor. Hace unos días
estaba trabajando y estaba escuchando una alabanza. Y estaba pensando en el tiempo que había perdido, en el tiempo donde yo no le había dado nada a Dios, en el tiempo donde yo estaba perdido, bebiendo, cuando fumaba, de todo, mala vida. Y escuchando una alabanza me puse a llorar y digo, Señor, me arrepiento tanto de lo que he hecho antes que no tengo palabras para expresar lo arrepentido que estoy. Puse a llorar y de corazón me arrepentí de todo lo que había hecho. Y a día de hoy doy gracias al Señor que aquí estoy con mis hermanos en la radio. He dejado todo un mundo de pecado atrás. Voy camino a una nueva vida, a darle más al Señor. Y cada día espero que el Señor esté más orgulloso de mí. Amén. Que vea un cambio en mí y espero y deseo tener ese cambio. Ser más lleno del Espíritu Santo y seguir adelante. Seguir adelante con todo lo bueno y todo lo malo. Amén. Los caminos del Señor no son fáciles. Habrá momentos buenos, momentos malos, hay de todo en este mundo. Pero una cosa sí sé, que Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Dios siempre va a estar ahí. Pase lo que pase, el Señor siempre va a estar a tu lado. Amén. Gloria a Dios. Puede no estar tu familia, puede no estar tus amigos, pero una cosa sí es cierta, que el Señor nunca te deja de lado. Que aunque no lo sientas, siempre va a estar ahí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Arrepiéntete, varón. Arrepiéntete, mujer, de tu pecado. Que Dios te ama a ti, te ama con locura. Te ama con locura, si no, no nos hubiese puesto este tema tan maravilloso. Arrepiéntete, dile, Señor, como dijo mi hermano Samuel, que yo también lo he pensado. Señor, ¿por qué desperdicié tanto? Si te hubiese seguido desde mi juventud, no hubiese pasado esto, Señor. Arrepiéntete de corazón y ya verás la gloria de Dios. Pastor. Amén. Creo que todos podemos llegar a un mismo pensar, que lo mejor que puede tener una persona es al Señor. Es verdaderamente poder enamorarnos de Dios y así poder seguir con nuestras dificultades o no, pero verdaderamente mirar. Para seguir a Dios uno tiene que tomar una decisión firme. Yo siempre digo esto, siéntate en tu casa, medita, habla con tu esposa, con tu familia, contigo mismo y determina tomar una decisión verdaderamente para seguir a Dios. Porque seguir al Señor es lo más bonito del mundo. Pero también a veces pues cuesta porque Dios nos llama a ser diferentes. Dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois de él, sois peregrinos. Dice, y el mundo os aborrecerá, porque le aborrecieron a él primero. Quiere decir que uno tiene que tomar una determinación de verdaderamente seguir a Dios o no seguirle. Creo que hemos estado sin Dios, hemos experimentado lo que es no tenerle. Ese vacío que hay en ti, nadie lo puede llenar, ni la droga, ni las pastillas, ni las mujeres, ni los hombres, nada puede llenarlo. Pero cuando uno viene a Dios empieza a ser lleno, empieza a poder disfrutar de las ricas bendiciones que Dios tiene para uno. Cuando uno empieza a vivir un evangelio verdadero. Lamentablemente hay muchas personas que no lo quieren vivir, están entre Pinto y Gorgorito. Y para mí es una pena porque no puedes disfrutar verdaderamente la plenitud que Dios nos regala. Mirad, hoy hemos hecho un culto de jóvenes, hoy es sábado, y ver hoy la iglesia llena y a jóvenes como sirven a Dios, como Alex, Samuel, las niñas pequeñas, las niñas del coro, sirviendo a Dios. Yo había un momento que me he quebrantado,
porque cuando he mirado y he dicho, verdaderamente esto es la obra de Dios. Verdaderamente esto es lo que el Señor nos enseña que nosotros como pastores sirvamos. Yo me voy a sentir con mucha libertad hoy y sé que estoy en la radio y sé dónde estoy predicando, pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. Hoy no nos llenamos de valentía por predicar la verdad, porque predicar la verdad es confrontativo contra las personas, es ponerlos contra la espada y la pared y confrontar verdaderamente lo que es el pecado, lo que no le agrada a Dios, lo que una persona tiene que ser en el Señor. Y cuando yo he mirado hoy el culto, he dicho, verdaderamente hacemos la obra de Dios, merece estas luchas. Como he dicho, hay muchas personas que no predican la palabra de Dios verdaderamente. Hay muchos pastores que están interesados más en el diezmo, en las ofrendas, o en tener la iglesia llena, porque hay pastores que, pues, está muy bonito la foto del Facebook y no predican verdaderamente la verdad. Es un evangelio un poquito light, porque normalmente la gente se ofende cuando le intentas corregir. Es muy difícil decir a una persona esto, porque los que verdaderamente no quieran cambiar se van a rebelar. Pero cuando una pequeña minoría ves que quiere ese cambio, ese evangelio verdadero, esa transformación de su casa, de sus corazones, a mí personalmente me da fuerzas para seguir. Yo hay a veces que me levanto sin fuerzas o me levanto un poco cansado de estar luchando y ver cómo tus palabras y tus administraciones rebotan y la gente no las aprecia y me causa pena, porque el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto y nosotros no estamos solo que para predicar la verdad y administrar la verdad. Habrá personas que la abrazan, gloria a Dios, habrá personas que le den la espalda, pero yo ya, cara a Dios, estoy limpio. Sé que predico la verdad, sé que predico duro y predico fuerte, porque contra el pecado hay que predicar fuerte y con la autoridad que Cristo nos da, pero también siempre dando una salida, que el Señor está aquí, que el Señor está presto, que el Señor nos quiere abrazar, que el Señor conoce nuestras debilidades, pero que también nos tenemos que enamorar de Dios. Dice la palabra del Señor que si su pueblo se humillara y se volviera de sus caminos, Él sanaría la tierra. El Señor está esperando que la humanidad se vuelva de sus caminos, que deje sus pensamientos, que deje sus quehaceres, que deje de buscar lo suyo, que deje de buscar sus ganancias, que dejen de buscar lo que a ellos les apetece o lo que ellos sienten o ellos esperan. Hay a veces que esperamos cosas de Dios que no van a ocurrir. Hay a veces que tenemos deseos que Dios no los va a hacer. Tenemos que buscar verdaderamente las cosas del Señor. Tenemos que estar verdaderamente buscando su agrado. Que la iglesia, ha dicho Alex que aquí gobierna completamente el Espíritu Santo, y aquí es lo que gobierna, aquí es lo que manda, es la palabra de Dios, te guste o no te guste. Sé que hay mucha gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando, gente que nos va a ver, que sí, que es muy bonito querer las bendiciones de Dios, que es muy bonito querer que Dios me dé un hijo, que Dios me quiere dar una casa, que es bonito que Dios me quiera dar un trabajo, Alex, pero ¿y cuando Dios te dice obedéceme? Y cuando Dios te dice búscame, enamórate de mí, entrégame tu corazón, dame tu corazón, hijo mío, entrégame tu corazón, entrégame tu tiempo, entrégame tus rodillas, entrégame tu casa, entrégame tu matrimonio, vive para mí? Ahí no queremos a Dios, ecuacionamos al Señor. El otro día lo dije en Sevilla y lo digo aquí, ecuacionamos a Dios. Si Dios no me da esto, me voy de la iglesia. Si Dios no me da esto, me voy de aquí, me voy de esto. Como ha dicho Alex, buscando una iglesia, buscas una camiseta. Claro, iglesias que te den el alimento que a ti te gusta. Pero y buscamos lo que a Dios le gusta.
buscamos lo que verdaderamente necesitamos y no lo que queremos. Y tenemos que volvernos de nuestros caminos, entregarnos verdaderamente a Dios. Olvidarnos de todo lo demás. Yo desde que me entregué a Dios tengo este sentir y no lo voy a cambiar. Soy un apasionado de su presencia, soy una persona que me muero por las cosas de Dios y voy a seguir haciéndolo. El otro día, cuando íbamos a ir a Sevilla, un hombre me llamó y me dijo: ¿vas a ir para allí, para 4 casas? Y dije: la primera vez que fui para una. He entendido a lo que Dios me ha llamado. Amén. He entendido de dónde Dios me sacó, lo que Dios me ha perdonado y ahora donde Dios me ha colocado. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de este mundo, ya soy esclavo de Dios. Amén. ¿Por qué? Pero no un esclavo por obligación, sino un esclavo por amor, que es diferente. Yo ya no me voy a ir del lado de Dios, yo voy a seguirle, voy a servirle todos los días de mi corazón. He aprendido a seguir a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Estar aquí, ha dicho Alex, que hay algo que Dios premia y es la obediencia. Hoy estamos aquí predicando y yo te voy a hablar de un poquito de nuestra trayectoria. Yo he estado fregando el servicio del culto. Yo he estado atendiendo a los ancianos, a la iglesia, a mis hermanos, a los matrimonios, porque servir a Dios no es solo detrás de un micrófono ni detrás de un púlpito. Servir a Dios es en cualquier lugar que Dios te ponga, Samuel, en cualquier lugar que Dios te ponga. A veces no te gusta el lugar que Dios te pone, o a veces queremos adelantarnos a sus tiempos, pero hay que esperar en sus tiempos y en el lugar que Dios te dé. Y no sé por qué estoy diciendo esto, no hay mayor tragedia que ocupar un lugar que Dios no te ha dado. Eso es horrendo, ocupar algo que Dios no me ha dado. Es lo que nos convertimos en el Señor. Yo era un traficante, yo era un malhechor, era un ladrón, era todo lo que te puedes imaginar, lo era el pastor. He hecho cosas que ya no me persiguen porque Dios me ha perdonado, pero en las que no me siento muy orgulloso de ellas. Muchas personas siempre me dicen: cuenta tu testimonio, Manuel. Y a veces dejé de contarlo porque no me orgullece de lo que he hecho. Porque hay personas que cuentan el testimonio: yo era esto, yo lo otro, yo cogía esto. A mí me da vergüenza contar lo que yo hacía, porque era tan ruin, tan bajo. No conocía a Dios, pero nunca he olvidado de donde Dios me ha sacado. Amén. Nunca voy a olvidar de lo que Dios hizo por mí. Dios llegó a mi vida, me sacó de todo ese mundo, de drogas, de peleas, de caos. Dios restauró mi casa, restauró mi matrimonio. Tuvimos un tiempo de restauración con el Señor y verdaderamente decidimos seguir a Dios. Un día llegué a casa y vi a la pastora llorando, y cuando estaba llorando dice: me ha hablado Dios. Y le digo: ¿qué te ha dicho? Y me dice que tenemos que seguirle con todo nuestro corazón. Nos sentemos y dije: hoy hasta aquí. Sorteé las drogas, sorteé todo y decidí seguir a Dios. Pasemos un tiempo de restauración, hemos pasado nuestros desiertos, pasamos nuestras luchas, pero cada día puedo ver y sentir el amor que Dios nos tiene. Amén, así es, Señor. Hoy ver a mi hija cómo ha hecho el mimo, hoy ver a mi hija cómo cantar una alabanza, ver a mi Valentina bailando, cantando al Señor, danzando. Para mí esa es
esa es mi semilla, esas son mis lágrimas, ese es mi luchar. Ven a mi casa a los pies de Dios. Hoy Alex ha dicho algo tremendo y es verdad. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? A ponerse un pantalón por debajo del culo como lo llevan ahora, con el calzoncillo en la nuca. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? El valor de un reloj, el valor de una ropa. Pero no enseñamos a nuestros hijos a orar, a buscar al Señor. Sé que el que sale cabra loca, sale cabra loca. El que tira al monte, tira al monte. Pero cuando ese ambiente está en casa, puede más que el de la calle, ¿entendéis? Cuando tu hijo abre la puerta de casa y te ve orando, no te ha pasado, has entrado a casa y has visto a tu madre orando. Pues eso tiene que ser tremendo, eso, hostias. O los ves leyendo, eso te llama. Entonces es bueno que nosotros verdaderamente enseñemos los principios del reino. Amén. Vamos a empezar a enseñar los principios. Dice la palabra del Señor que Jesús se quedó 40 días enseñando los principios del reino. Hay quien, el reino está aquí, eso no, sino los principios que son lo que marca una casa y son los que marcan una de las familias y a los jóvenes. Esos principios que Dios nos da. No nos apartemos de Dios. Mirad, la tele está dando que hay muchas guerras, que Mateo 24 lo abra, se escucharán rumores de guerra, pandemias. Has visto que ahora solo se escucha rumores de bombas nucleares, que Putin, que el de Corea, el de China, esto, Estados Unidos, rumores de guerra. Pero dice, todavía no es el fin. Quiere decir que si Dios no ha venido todavía, Alex, es porque Dios todavía está esperando a gente que se convierta. Amén. Si Dios todavía está dejando a la iglesia aquí, es porque tenemos que tomar nuestra asignación como iglesia de salir a la calle y predicar. Trabajando todos como estamos, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Mirad, a mí hoy, y lo digo aquí públicamente, a mí hoy Alex me ha hecho mucho bien. Cuando iba a coger el micro y me ha dicho, espérate, pastor. Y me ha dicho, gracias y de estar contigo. Sé que Dios me ha traído a esta iglesia y estar contigo para poder servir y poder trabajar para el Señor. A mí eso me llena de alegría, porque si hay algo en la iglesia es que todos caminamos en una misma dirección. Y si Dios nos ha dejado aquí todavía, es porque todavía tenemos que seguir predicando su palabra. Amén. Tanto en la radio como en el metro, como donde vayamos. Ahora iniciamos el grupo de evangelismo, ya está otra vez la iglesia saliendo a evangelizar como siempre hemos hecho. Este sábado que entra estamos en el barrio de General Ricardos. A partir de las 8 de la tarde haremos un culto allí, celebraremos un culto y luego tendremos nuestra oración. Nos vendremos a nuestra iglesia, cenaremos algo, nos tomaremos un cafelito y nos tiraremos al suelo como hicimos el otro día y el Señor nos bendició. Para el otro sábado estamos si Dios quiere, en Sor. Vamos a hacer una obra de teatro. Amén. Sabemos el amor que Dios tiene y nosotros lo tenemos que manifestar. Sin mirar colores de piel, si eres chino, gitano, español, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es tu corazón. Por eso te vamos a dar las señas de la iglesia, que estamos en la calle, estamos en el polígono San José de Barderas. La calle se llama Aurora Boreal, nave 23. Nuestros cultos los tenemos martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. Puedes venir y puedes disfrutar de un culto con nosotros y podrás ver cómo el amor de Dios se manifiesta cada día. Sí, lo digo y lo vuelvo a decir y lo diré hasta que Cristo me llame. Si te vienes a reírte de Dios, no vengas, porque no somos partícipes de eso.
Yo no soy partícipe de que la gente se quiera reír de Dios. Soy partícipe de la gente que quiera de Dios, pero de la gente que se quiera reír no es su iglesia, no es tu lugar. Porque aquí se respeta y se ama al Señor por encima de todo. Amén, gloria a Dios. Hermano Samuel. Amén. Pues yo solo quería compartir un trocito de texto ya para finalizar, que es en Colosenses 3, del 5 en adelante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, de las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén. Amén. Esto es lo que conlleva la desobediencia al Señor. No nos conlleva a nada. La desobediencia a Dios Amén. nos aparta del propósito del Señor. Amén. Es hermoso leer la Biblia, pastor, porque desconocemos de tanto. La Biblia nos enriquece. Amén. ¿Quieres decir algo mal, hermano? Nada más, hermano. ¿Tú, hermano pastor, quieres decir algo mal? Ya te dejo a ti, que Bueno. bastante... La Biblia nos enriquece. También dice otra porción en la Biblia de que cuando Dios perdona los pecados, no se vuelve a recordar el Señor, no vuelve a recordarlos. También dice el Señor en su palabra de que tenemos, también así como tenemos un abogado defensor, tenemos un abogado acusador. Si Dios ya te perdonó, como decía el pastor, ese pecado no te tiene que perseguir. Si tú ya te arrepentiste genuinamente de corazón, ¿va a venir culpa? Sí, va a venir culpa. Pero Dios ya te perdonó, porque el diablo es sucio, pastor. Él sabe mucho. Él sabe todas las vueltas. Pero Dios es tan justo, tan sabio, que... ¿Qué más, pastor? Como dice un canto, creo yo, ¿no? Que si Dios ya te ha dado a Jesucristo, ¿qué más te puede dar para el arrepentimiento? Y yo estoy dispuesto a arrepentirme verdaderamente, pastor. Yo estoy dispuesto a entregarle, como decía en el culto, todas las áreas a Dios de mi vida, todas. Hermano, hermana, yo te animo que le entregues todas las áreas que no le agradan al Señor, tanto económicas, tanto espirituales, tanto familiares, tanto... Mira, es que cuando Dios gobierna en tu corazón, está entronado en tu corazón como el primer lugar, todo, pastor, se ordena. Todo anda en un orden divino. Y yo te voy a dar tres claves fundamentales para que el verdadero arrepentimiento llegue a tu vida. Número 1, como hablábamos a lo largo de este programa, es aceptar a Jesucristo y confesar tus pecados, como dice la palabra. Confiésales tus pecados a Dios. ¿Sabes que hay gente, pastor, que ni a Dios le confiesa sus pecados? Intenta cubrirlo. Sí, que tiene esa vergüenza de decirle a Dios: Padre, yo te he fallado en esto. En esto. Desnúdate ante los ojos de Dios espiritualmente. Cuéntale todo. Porque dice la palabra que cuando tú le confiesas los pecados a Dios, Dios puede actuar ya ahí, pastor. Porque Dios es caballero. Si tú no le abres la puerta a Dios, no pasa. Si tú no le dices a Dios siéntate, no se sienta. Si tú no lo dejas pasar a tu casa, a tu corazón, Dios no va a pasar. Cuando tú le confiesas los pecados a Dios, Dios ya puede coger las herramientas espirituales, te coloca esto aquí, te quita esto allá. Dios empieza a trabajar. Luego, cuando Dios ya te ha limpiado, por favor, te estoy dando herramientas que a mí me han ayudado. Aléjate de las malas compañías. Por favor, cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, sí o sí tienes que alejarte de las malas compañías. Amén. ¿Por qué? Porque esas compañías hacen que tú vuelvas quizás al mismo barro. Amén. Luego, como es evidente, no tiene nadie que recordártelo.
No tiene nadie que estar de pesado diciéndote. Ya hablamos de confesar a Dios los pecados, ya hablamos de arrepentirte y quitarte de las malas compañías. Y ahora voy a hablar de esto que no, como te decía, no es necesario, pastor, que todos los días esté diciéndote lo mismo, esto y esto. Evidentemente tú tienes que orar, que ayunar, que leer la palabra. En las iglesias ya no se debería de predicar de eso, porque es evidente que un cristiano tiene que hacer eso, pastor. Totalmente. Vale. Ya no podemos estar gastando palabras en ti. Ora, ayuna, lee la palabra. Ora, ayuna, lee la palabra. Ora, ayuna, lee la palabra. Porque eso ya lo sabes. Que cuando tú te cultivas como una plantita, si tú le dejas en verano y no le echas agua, ¿cómo que va a pasar? Se seca, se muere. Es el corazón, la vida espiritual nuestra es igual. Aliméntate de la palabra, aliméntate de la oración. Pastor, yo no puedo creer en las personas que alguien le den una profecía y ni siquiera ha orado, ni siquiera ha leído la palabra. La puede recibir, sí, pero es para comprobarla en la palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a poner un arrepentimiento genuino. Totalmente, Alex. Entonces en la Biblia, en las prédicas, los pastores deben de estar cansados de decirle a algún hermano, ora, ayuna, lee la palabra. Es cansado, pastor, es estresante estarle recordando a una persona que lo que tiene que hacer. Si tú tienes una empresa, hermano, de taxis, tú le tienes que decir, trata bien al cliente, sé puntual. ¿Qué otra recomendación te dan? Utiliza bien la aplicación. ¿Qué otra? Haz tus horas de trabajo. Haz tus horas de trabajo, ve bien vestido, bien en condiciones. Que le estés repitiendo todas las veces a un trabajador, marea. Entonces, hermano, entiende, por favor, de una vez por todas, cultívate en la palabra. Es incompatible, pastor, que ¿por qué te puedes estar de pie hablando tú? No, ustedes están acá para poner un ejemplo. De obscenidades con tu grupo de amigos, ¿por qué puedes estar de pie 2-3 horas hasta la 1 de la madrugada? ¿Por qué? Y más, ¿por qué sí lo puedes hacer? ¿Y por qué no puedes coger tu Biblia y pegarte a la 1 en la madrugada? Yo estoy 100% seguro, apostar es malo, pero te puedo apostar 1.000 euros que vas a recibir palabra directa del cielo. Si nos pegamos una madrugada entera, pastor, leyendo la palabra. ¿Te recuerdas cuando hacíamos la radio en el antiguo local? Qué precioso leer y debatir, no debatir, sino que analizar la palabra. Tenemos que hacerlo. Amén, sí, es un deleite. Entonces no puede ser, hermano, que lleves 2, 3, 4, 5, 20 años en la iglesia, tengas un carnet de Filadelfia que eres pastor, o lo que sea. ¿Ah? De verdad. Porque la vez pasada un señor me aborda y me enseña un carnet. Qué bonito. Tiene un carnet de Filadelfia que él es pastor retirado. Qué bonito. Pero verdaderamente yo creo que un pastorado es eterno. Amén. Amén. Yo creo que el pastorado no hay ni vacaciones, ni paro, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero decir con esto? Porque Dios es una relación divina. No me estoy metiendo con las denominaciones porque Dios me ha enseñado a respetar. No te conoces, amén. Alex. Dios me ha enseñado a respetar y a guardar respeto por las autoridades porque toda autoridad es impuesta por Dios. Pero es un ejemplo de lo que yo te he puesto, te lo estoy diciendo. Dios no es un carnet, un rótulo, no. Dios es una relación. Amén. Y cuando tú tienes relación con Dios, verdaderamente vas a vivir la libertad espiritual. Amén. Si no hay libertad en ti es porque tú no has tenido una relación divina. Amén. Amén. Con esto termino mi participación. Si tú no te has enamorado verdaderamente de Dios, es porque no quieres. Si tú no vives una libertad plena en Jesucristo, es porque no buscas de Él. Hay que ser claros, pastor. Sí, no, literalmente, Alex. Entonces te animamos, te motivamos insistentemente de que vuelvas a Dios y vuelvas a los principios. Hombre, si nadie cumple principios, nadie va a obtener resultados. Totalmente. Si tú no cumples los principios, cuando yo trabajo en Tecnocasa, si yo no cumplo los principios que ellos me dan, yo nunca voy a vender una casa, porque ellos tienen sus métodos de aprendizaje para que tú vendas una casa. Evidentemente el cristiano también tiene sus métodos, su aprendizaje para que tú puedas vivir una relación con Dios. Totalmente de acuerdo. Yo no sé
En ti dejo esto, porque vamos a despedir a los hermanos de la 107.6 FM, que faltan 2 minutitos. En ti dejo esto, hermano. O con Dios o sin Dios. O en el pecado o en el arrepentimiento. Te dejo el libre albedrío. O coges el arrepentimiento que Dios te brinda por medio de Jesucristo, porque Él es el único que da el arrepentimiento, Él es el único que da la salvación, o sigues en el fango. Amén. Yo no sé, yo lo dejo ahí, yo te dejo esa opción en tus manos. Me imagino que tú vas a ser tan agradecido con Dios que vas a irte por el buen camino, pastor. Amén. Yo no tengo nada más que decir, ya se te predicó la verdad, hermanito, hermana. Te animo y te bendigo en el nombre de Jesús. Pídele ese querer como el hacer a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos arrepentidos nuevamente ante ti, Señor. Te aceptamos como único y salvador en el nombre de Jesús. Volvemos a ratificar esta oración. Tú eres el único salvador de nuestras vidas, Padre. Entra en nuestro corazón, Señor. Pon un verdadero arrepentimiento en nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a amarte más, Señor. Ayúdanos a amarte más, a no pecar por amor a ti, a no pecar por amor a ti, no por temor a una consecuencia, no, Señor. Ayúdanos a no pecar por amor a ti, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Bendice a cada persona, Señor, que nos ha visto, que nos ha escuchado, Señor. Pon el querer como el hacer, para que tengan ese verdadero arrepentimiento, Padre. Y un día muy pronto podamos disfrutar contigo, Señor, en el cielo. Porque yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mi primo. No sé tú, pero yo lo creo que ellos van a convertirse al Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor. Todos mis compañeros de trabajo, todos mis amigos, todo mi barrio, toda España, todo mi país, yo declaro que son para Cristo en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a aquellas personas que tengan necesidad de salud, necesidad económica, necesidad de arrepentimiento, que tengan necesidad de que su alma se liberte de toda opresión demoníaca, de toda estrés, de todo agobio, de toda depresión, de toda pastilla en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos depender de tu mano poderosa, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Te esperamos el próximo miércoles, que el pastor tiene una palabra a las 12 de la noche. Dios te bendiga. Y este sábado que viene también vamos a estar a partir de las 12 de la noche. Dios te bendiga. Bendiciones.